Vamos a ir entonces a la epístola del apóstol Santiago. Allí en el capítulo 1 teníamos para darle lectura desde el verso 19, teníamos para finalizar este capítulo. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Jorgito. El hermano Jorge también nos pone bendiciones, Pastor Osvaldo y oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte el hermano Jorgito e insto para que todos los oyentes estén juntando bendiciones, la hora de juntar bendiciones. Gloria a Dios. Hermano querido, qué lindo como el apóstol Santiago enseña esta partecita de la palabra. Fíjese cómo nos llama, o cómo llama a él. Recuerde que había escrito a las 12 tribus dispersas del pueblo de Israel. Se identifica como un hermano, hermanado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al presentarnos ante un Padre en común. Tenemos el mismo Padre. Muchas veces nosotros lo tomamos así a la ligera, pero tenemos el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. No nos mentiría el Señor cuando enseñó las oraciones. Nos dijo: vosotros oraréis así, Padre nuestro. Así que le damos muchas gracias al Señor porque ha querido ser nuestro Padre. Él quiso que fuésemos sus hijos. ¿Cómo no darle gracias al Señor por eso? ¿Cómo no darle gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia, por querer ser nuestro Padre? Ya conociendo como cada uno de nosotros somos, quiso ser nuestro Padre. Por eso, aquí el apóstol Santiago: por esto, mis amados hermanos, y acá es una recomendación, hermano querido. Qué lindo cuando nos enseñan bien para agradar a nuestro Dios. Todo, no alguno. Todo hombre sea pronto para oír. Pronto, estar dispuesto, estar atento, prestar atención. Tardo para hablar. Todo hombre. Fíjese que por allí nosotros nos confundimos y tenemos como que las más habladoras por allí queremos desviar la palabra y queremos poner que sean las hermanas mujeres, pero en esto nos pide a nosotros los hombres, hermanos,
tardo para hablar y tardo para airearse, para no llenarnos de ira. Muchas veces nosotros enseguida nos llenamos de ira. Bueno, la palabra del Señor nos aconseja por boca del apóstol Santiago que no debemos llenarnos de ira. Tardo para airearnos, tardo para airearnos. Qué maravilloso que es. Cuando nosotros aprendemos estas cositas, podemos ver que cada uno de nosotros nos esforzamos por aprender de la palabra del Señor, pero muy poquitas veces nos esforzamos para vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Nos gusta saber de la palabra del Señor. Queremos aprender de la palabra del Señor. Queremos conocer de la palabra del Señor. Pero hacerla, ponerla por obra, ahí como que muchas veces titubeamos. Lo poquito que hemos aprendido, tenemos toda nuestra vida para practicarlo. Tenemos toda nuestra vida para practicarlo, lo poquito que hemos aprendido de la palabra del Señor. No vamos a pensar que tenemos toda una vida para aprender de la palabra del Señor y no ponerla por obra. ¿De qué me serviría que conociese la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no la pusiera por obra? ¿De qué me serviría? ¿Dónde estaría mi galardón? Sino en solamente aumentar la condena. Por eso aquí el apóstol les habla y nos hace ver en el verso 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, ¿cuántas veces, lleno de ira, hemos procedido de la manera incorrecta, no obrando la justicia de nuestro Dios? Hemos obrado de una manera incorrecta porque hemos obrado llenos de ira. Qué distinto sería que hubiésemos obrado llenos de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué cree, hermanos queridos, que el Señor Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? Yo no la doy como el mundo la da, mas yo la doy. Necesitamos, en vez de la ira de Dios, necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos esa paz que el Señor se ofrece a darnos para poder obrar con paz, con la paz de nuestro Señor, para poder obrar de esa manera. Verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, riparaim, eso es lo que significa. Y sabe cómo lo hace ver todo eso, como al andrajoso, como aquel que por el vicio se revuelca en su mismo vómito sucio, por el vicio y no puede seguir adelante. Esa es la palabra que usa para decir ripareim. Eso nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos ver, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, cómo estamos a la vista de nuestro amado y bendito Dios, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Abundancia de malicia, para que tengamos esa palabra con mansedumbre, gloria a Dios, con mansedumbre, la palabra que ha sido implantada. No es que la hemos aprendido, el Espíritu Santo la ha traído en nosotros y la ha dejado en nosotros para que esa palabra que fue implantada allí crezca para honra, para gloria de nuestro Señor. Esto es lo que nosotros podríamos ver, aquellos que les gustan las plantitas, cuando hacen un injerto, que ponen
ese ganchito en la planta para que reciba la savia de la planta y se desarrolle. Esa es la palabra que se usa para implantada, que en la traducción del griego es ensphyton, implantada, injertada. Dice la palabra del Señor que eso nos puede salvar nuestras almas. Qué maravilloso, que en vez de poner algo que nos pueda perder, el Señor implanta su palabra en nosotros para poder nosotros salvar. Así, de esa manera, al ser obediente y hacedor a la palabra, ser merecedores de la corona. Puede, dice, salvar vuestras almas. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Porque oidores de la palabra, el Señor tiene muchos oidores de la palabra. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. No solamente oidores porque nos engañamos a nosotros mismos, dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Qué linda la comparación que le hace el apóstol. Considera que lo que ve en el espejo es su rostro natural y no solamente la imagen de lo natural. Él quiere que nosotros comprendamos esa parte, hermano querido. Luego se va y se olvida cómo era. El verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y aquí para que nadie se confunda, la perfecta ley es una sola y dice la de la libertad. ¿Por qué tenemos nosotros la perfecta ley de la libertad si éramos esclavos del pecado? Porque al conocer la verdad nos hizo libre. La perfecta ley, la ley de la libertad. ¿De dónde nos libertó? Del pecado. De aquel que tenía para nuestro pago la muerte. El Señor nos libertó a vida. Primicia habíamos terminado en la lectura del día de ayer. Dice la palabra del Señor, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué lindo, hermanos queridos. Cuando leemos esta partecita, será bienaventurado en lo que hace, pensamos inmediatamente en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en el tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Por eso dice, será bienaventurado en lo que hace. Porque aquel que es dueño de la prosperidad hará que cada uno de nosotros, por hacer la palabra de nuestro amado y bendito Dios, prosperemos para gracia de nuestro Padre Celestial. Para que podamos ver cada uno de nosotros que si pudo libertar no solamente a un hombre o dos, a una nación de una esclavitud de 400 años, cuando sacó al pueblo de Israel del yugo de Egipto, por las promesas que le había hecho a su amigo Abraham, también el Señor puede con cada uno de nosotros. Si pudo alimentarlos y mantenerlos con vestido durante 40 años allí en el desierto,
también lo podrá con nosotros, con nuestros hijos. Hermano, ¿usted piensa que alguno de los hijos, allí esos 40 años en el desierto, se enfermó? No se enfermó. ¿Piensa que a alguno de esos niños le faltó el vestido en el desierto? No le faltó el vestido. ¿Piensa que le faltó el calzado? No le faltó el calzado. El Señor se preocupó, los sacó, los mantuvo vestidos, los mantuvo calzados, los mantuvo saciados para que no tuviesen hambre, los mantuvo sin sed, porque estaba cumpliendo una palabra que le había dado a Abraham. Ese mismo Señor quiere tratar de la misma manera con cada uno de nosotros. Será bienaventurado en todo lo que hace. Dice el verso 26, hermano querido, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Recuerde que la palabra religión, hermano querido, tiene el significado de algo que está muy atado fuertemente a nuestro Señor Jesucristo y a su doctrina. Eso es lo que significa religión. La raíz de religión es religare, de allí viene etimológicamente de estar muy atado. Gloria al Rey que vive para siempre. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Por eso es que dice que si nosotros nos creemos que somos religiosos porque conocemos de la palabra de Dios, pero no la hacemos, no refrenamos nuestra lengua, engañamos nuestro corazón. Dios bendiga a mi hermana Ada allí en Villa Mercedes, el Señor la llene de su divina y santa gracia. Ella nos pone buenas noches, bendiciones de Jehová para todos, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte mi hermana Ada desde Villa Mercedes e insto para que todos los que están oyendo y todos los que están atentos reciban también esas bendiciones. Dice en el verso 27, hermano querido, y con esto cerramos este capítulo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión que a Dios le agrada. Esa es la religión que Dios quiere que yo y usted practiquemos para agradarlo a Él. Esa es la religión que el Señor quiere ver en cada uno de sus hijos. Para eso nos ha llamado, para que podamos ser luminares en el mundo. Esa es la verdadera religión. Y no se necesita de dinero para practicar esa verdadera religión. Se necesita de obediencia a la palabra de nuestro amado y bendito Dios. Y Él podrá bendecir a nuestros hijos. Él cuidó, hermano querido, de todos los hijos que salieron de Egipto. Ni uno de ellos, ni uno de los hijos de esa gente murió durante esos 40 años. Al contrario, nacieron durante 40 años, nacieron muchos hijos en el desierto. Pero no murió ninguno de esos hijos. Sí, murió Aarón, murió María, murió Moisés, murieron varios, pero ninguno de los hijos de ellos murió. Ninguno murió. El Señor supo cuidar. ¿Sabrá cuidar a nuestros hijos también? Si Él es quien nos guía a nosotros, así como guió al pueblo de Israel, de la misma manera cuidará, protegerá, dejará sentado el Señor que Él cuidó, cumpliendo su palabra. Solamente que nosotros podamos cumplirle al Señor siendo partícipe, obediente a la palabra de nuestro amado y bendito Dios. Porque la vida de nuestros hijos esperamos que sea muy larga y bendecida.
Si los ponemos a la sombra de nuestro Señor, allí ellos serán bendecidos. Tendrán luchas, tendrán pruebas, pero no le faltará a Dios, como no nos falta a nosotros. Para mi Rey que vive sea la honra, la gloria y su divina y santa misericordia. Vamos a ir, hermanos, a la partecita linda ahora, que es donde el Señor nos va a bendecir, porque nosotros vamos a ser obedientes y vamos a hacer lo que Dios dice, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su divina y santa gracia. Sigamos orando por la pastora Loreta, hermano querido, que el Señor restaure completamente la salud de su sierva. Amén. Si el Señor tuvo misericordia del siervo del centurión, un hombre que no conocía a Dios, ¿cómo no va a tener misericordia de su sierva que predica, que habla, que dice de las cosas del Señor? Oremos por ello, para que el Señor levante en victoria a su sierva. Para mi Rey sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén, amén y amén.